Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Gracias por escuchar los mensajes de la palabra del Señor. Por motivos de algunas pruebas, circunstancias en mi vida no había podido compartir, pero aquí estamos otra vez para servir al Señor, para la gloria y honra del Señor, en luchas y en pruebas, pero aquí estamos permaneciendo para la gloria y honra del Señor. Así es. Entonces quería compartirles un mensaje. Ya los mensajes ya no van a ser como los estábamos haciendo. Amén, porque estábamos dando enseñanza, mensaje con muchos versículos y palabra del Señor. Amén. Pero esto lo voy a, por un tiempo en lo que el Señor me habla, porque ahora lo vamos a compartir conforme el Espíritu Santo nos va guiando, así vamos a compartir la palabra del Señor y el mensaje, lo que se quiere compartir, conforme el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Entonces, que el Señor, que el Espíritu Santo sea el que guíe esta palabra por medio del Espíritu Santo. Bueno, quería compartir, se podría llamar como escudriñando la palabra del Señor, escudriñando o perla, una perla que el Señor, la palabra del Señor es muy hermosa, es muy extensa, pero tenemos que escudriñar, es lo que me estaba hablando el Espíritu del Señor, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder entender más y más lo que Él nos quiere dar, lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él quiere que nuestra mente capte, perciba. Tenemos que escudriñar. Podemos leer mucho o toda la Biblia, pero si no escudriñamos, pues no vamos a entender mucho, porque la palabra de Dios es el árbol de la vida y usted no se puede comer todos los frutos de un árbol, ¿verdad? Entonces necesita agarrar un fruto y saborearlo, ¿verdad? Comérselo con tranquilidad, con calma, para que usted agarre el sabor de ese fruto. Entonces, vamos a compartir así como el Espíritu Santo nos está guiando. Bueno, aquí hay un mensaje, una palabra que el Señor estaba hablándome por medio de su palabra. Si podemos leer, solo va a ser un capítulo y unos cuantos versículos. Es todo. Pero el mensaje, quiero que usted le ponga atención al punto, al mensaje de lo que trae estos versículos. Es lo que yo quiero que usted ponga mucha atención al punto de lo que se quiere decir por medio de este mensaje, palabra, como usted le quiera llamar, escudriñando la palabra. Así dice la palabra, ok. Entonces, vamos a Primera de Samuel, del 12 al 36. Pero solamente voy a leer unos cuantos versículos de este capítulo. Pero si usted quiere entenderle muy bien, vaya del 12 al 36 o leer todo el capítulo. Amén. Entonces, así dice la palabra del Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para entender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. El 13. Ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Amén. Me voy a ir al 17. Ahorita los voy a explicar uno por uno para que usted entienda el mensaje, la perla que está en esta palabra. Dice: así que el pecado de los jóvenes era muy serio.
ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio, ofrendas del Señor con desprecio. El 18. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como de la del sacerdote. Gloria a Dios. El 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que sus hijos le hacían al pueblo de Israel, porque, por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a los jóvenes que ayudaban a las entradas del tabernáculo. Seducían a los jóvenes. 23. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Estaban en pecado. No se arrepentían de sus pecados. Pecaban y pecaban. Amén. 24. Dice: basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Amén. 26 dice: mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en favor del Señor, y en él de toda la gente. Gloria sea al Señor. El 29. Amén. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado comiendo lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaban engordados, hinchados, inflamados. 31. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Gloria al Señor. Voy a ir al 12. Hermanos, esta enseñanza, lo que quiero dar a entender aquí, es sobre el sacerdocio. El sacerdote, primeramente, el sacerdote es un pastor. El sacerdote es el hombre de la casa que está guiando a su familia como cabeza del hogar. Amén. Ese es un sacerdote, porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis 1:6, dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, también dice su palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, somos reyes y sacerdotes. Amén. Las mujeres también. ¿Por qué? Porque hay hombres, que no me quiero meter mucho en este tema, pero para explicar que las mujeres también estamos incluidas. Primeramente, porque somos el cuerpo de la cabeza. Amén. Y estamos juntos, unidos en este mismo sacerdocio. Amén. Yo comparto del sacerdocio de él y él de mí. Entonces, pero hay hombres que no están tomando su lugar en su hogar como sacerdotes, como maestros, como cabezas, y las mujeres tienen que llevar el sacerdocio de su hogar por medio de esa causa. Entonces, segundo lugar, los hijos, amén, no eran nacidos de nuevo. Hay dos clases de hijos: hijos espirituales y hijos de carne, de sangre. Amén. Nuestros hijos que han nacido de nuestro vientre, ellos son hijos de carne, pero hay otros hijos que también damos a luz, que son los hijos espirituales, a los que evangelizamos, a los que les hablamos del Señor, a los que les estamos ayudando para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos, esa es una enseñanza muy grande, muy extensa, que después en otra ocasión, si el Señor me lo permite, se los voy a dar, pero
Ahorita los que entienden los que oyen me van a entender. Hay hijos espirituales y hijos espirituales que son hijos del Espíritu, o sea, son hijos de Dios, hijos de la iglesia. Amén. Jesucristo dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. O sea que la iglesia, la madre es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender en esta enseñanza? Sobre el sacerdocio, sobre la iglesia. Amén. Entonces, los hijos espirituales son los que nacen de nuevo, del agua y del Espíritu de Dios. Están naciendo de nuevo. Y los hijos de la sangre son nuestros hijos. Pero si no nacen nuestros hijos de la sangre, de nuevo, no nacen del agua y del Espíritu de Dios, no son hijos espirituales. Bueno, aquí hay dos clases de hijos. Hijos espirituales que tipifica Samuel. Los espirituales son Samuel, porque dice aquí que Samuel escuchó la voz de Dios. O sea, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amén. Los que hemos nacido de nuevo. Pero hay otros que no escuchan nada. Y lo único que están haciendo es siendo un estorbo. Amén. Estos son los hijos carnales. Amén. Los hijos de la carne. Para que me entienda, hay hijos espirituales, los nacidos de nuevo, hay hijos carnales, los nacidos de la carne. Amén. Los que andan en la carne, andan en la carne. Y los que andan en el espíritu, andan en el espíritu. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, estos dos tipos de hijos estaban sirviendo en el altar de la iglesia. Amén. Para que vayamos entendiendo. Estos dos tipos de hijos están sirviendo en el altar, están sirviendo en la iglesia. Amén. Porque el sacerdote del que sirve en esa iglesia, que es el pastor, amén, es el sacerdote. Amén. Entonces, en tercer lugar, las ofrendas, el pueblo, el servicio al Señor, los sacrificios. Amén. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacen los que sirven en el altar? Pues están sirviendo al pueblo del Señor. A los que no sirven en el altar, ellos están sirviendo al pueblo, a los que están sentados, amén, a los que están escuchando la palabra del sacerdocio, a los que están escuchando las alabanzas, la adoración, la alabanza, el júbilo, todas estas cosas, todo este servicio que como un grupo se hace en el altar, es el sacerdocio, son los levitas, amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Que muchos están sirviendo al Señor en el altar como hijos en la carne y otros en el espíritu. Amén. ¿Quiénes son los hijos en la carne? ¿Quiénes son los que andan en la carne y están sirviendo? O sea, Dios no quiere hijos carnales. O sea, Dios no quiere gente carnal que esté sirviendo en el altar. Amén. Dios quiere hijos espirituales que estén sirviendo en el espíritu y en verdad, porque así dice la palabra del Señor, verdad. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquel que no le adora en espíritu y en verdad y anda en su carne, no está adorando, no está siendo como los hijos de Elí. Amén, porque no está adorando en espíritu y en verdad como a Dios le agrada. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra? Voy a leer el 12, para la gloria del Señor dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Amén. Tenemos que tenerle respeto al Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tengan respeto al Señor, aunque ellos no han nacido de nuevo. Amén. Tal vez hay unos que sí, pero hay unos que
casi la mayoría de los jóvenes no han nacido del agua y del Espíritu de Dios porque tal vez no es su tiempo. Pero va a haber un tiempo en que Dios los llame para nacer de nuevo, como llamó a Samuel, ¿verdad? Que le habló 3 veces y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Amén. Así nosotros, todo aquel que escucha la voz del Señor, todo aquel que escuche la voz del Espíritu Santo, ese va a nacer de nuevo o ha nacido de nuevo y puede servir en el altar. Amén, porque dice que era un niño. Estamos hablando no de los niños en la carne, los niños, sus hijos, los pequeños. Estamos hablando de los niños espirituales, de los niños nacidos recién de nuevo, aquellas almas que han venido al Señor y están naciendo del agua y del Espíritu de Dios. Aquel hombre con bigote grande, como sea, ese que están haciendo de nuevo, ese es un niño, Samuel. Aquella mujer, amén, la edad que tenga, 30, 40 años, aquella mujer que ha venido al Señor y está naciendo del agua y del Espíritu de Dios, amén, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Esa mujer es una niña en el Señor. Bueno, entonces aquí dice que los hijos de Eli presentaban las ofrendas del pueblo, los sacrificios del pueblo, pero cometían cosas vergonzosas. Entonces el pueblo se daba cuenta. Hermanos, el pueblo, usted como pueblo se va a dar cuenta de lo que está pasando en el altar. Uno se da cuenta de lo que está pasando en el altar con los que sirven, con el predicador, con el pastor. Uno se da cuenta, aunque más quiera esconderse, las tinieblas siempre salen, la luz siempre refleja, va a alumbrar las tinieblas, sale a la luz todo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si estamos conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos respalda en todo, porque acuérdese que somos pecadores. Somos pecadores, estamos en esta carne de corrupción, de pecado. Amén. Pero estos jóvenes no se arrepentían. Hay muchos que están sirviendo y no se arrepienten. No se arrepienten por su orgullo, por su vanidad, por su vanagloria. No hay arrepentimiento. Entonces, aquellas personas que están sirviendo en el altar, tiene que haber un arrepentimiento genuino y un nacimiento de nuevo y saber escuchar, estar escuchando la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si no pasa eso con los que están sirviendo en el altar, entonces esos van a convertirse en unos hijos de Eli. Y ese sacerdocio, algo que el Espíritu Santo me decía, ese sacerdocio está arruinado, ese sacerdocio va a caer, ese sacerdocio va a fracasar. Amén. Dice, mire lo que dice que ellos estaban engordados. ¿Qué quiere decir esto? Estaban hinchados, o sea que por un tiempo disfrutaron de las ofrendas, del sacrificio, de lo que hacían en las cosas del Señor. Por un tiempo disfrutaron de los beneficios del sacerdocio. Disfrutaron por un tiempo tanto que se hincharon y se engordaron. Amén. Esto quiere decir que se pusieron altivos, orgullosos, soberbios, vanagloriosos. ¿Por qué? Por estar sirviendo en el altar. Amén. Entonces disfrutaron de todos esos beneficios, pero llegó su día. Llegó su día ¿de qué? De que cayeran. Por eso muchas, como quiera llamarle, religiones, iglesias o congregaciones, no sé cómo le llame usted en su, donde esto está congregándose, muchos por eso están cayendo desde la cabeza hasta los pies. Han caído y están cayendo desde la cabeza, entiéndame, desde el sacerdote, desde el pastor hasta los que están allí congregándose. ¿Por qué? Porque algo así como esto, lo que dice la palabra, algo así como este capítulo pasó en ese lugar. ¿Por qué? Porque
se hincharon, se inflamaron, se engordaron. Amén. Entonces, algo pasó en ese lugar. Lea bien este capítulo, léalo bien y usted va a mirar. Pero hay otros que como Samuel, amén, como Samuel servía al Señor, aunque sus hijos de Samuel, si usted lee mucho más adelante, aunque cuando Samuel gobernó Israel y cuando él fue sacerdote, ya grande, amén, ya anciano de la iglesia, cuando él fue, sus hijos no siguieron sus mismos pasos, no siguieron su mismo camino, pero él siguió firme, siguió adelante y él, como él era la cabeza, tal vez sus hijos no, no llegaron así como él, pero él estuvo firme hasta el final. Amén. No cayó como Elí. Entonces, Elí, ¿por qué? Porque consintió. Entonces, todo aquel pastor, todo aquel líder que está consintiendo, acuérdese que somos pecadores. Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, pero para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se arrepienten, que vienen a Él, que confiesan sus pecados, que se ministran, que se limpian, que están creciendo, que están naciendo de nuevo, que para ellos, amén, porque para el soberbio y orgulloso Dios lo mira de lejos, amén. Entonces, hermanos, no podemos estar sirviendo en el altar como los hijos de Elí. Tenemos que servir en el altar como Samuel, escuchando la voz del Espíritu Santo y obedeciéndole y arrepintiéndonos y siendo como niños. Amén. Entonces, el Señor me daba esta enseñanza para la gloria del Señor, esta perla maravillosa de que si usted está sirviendo en el altar o mira que alguien está sirviendo en el altar, amén, y esa situación, acuérdese, tarde que temprano, si desde la cabeza hasta los hijos no son nacidos de nuevo y así están sirviendo y en su carne y en su avaricia y en esas cosas, y no hay un arrepentimiento, no hay un nacimiento, no hay algo que, entonces eso va, tarde que temprano se va a venir abajo, hasta abajo. ¿Por qué? Porque empezando por el sacerdote, por el pastor, si él no se arrepiente y exhorta a sus hijos, tanto carnales, si es que están sirviendo en el altar, o exhorta a sus hijos, a los espirituales, los hermanos y hermanas, no los ayuda, no los exhorta, no les dice, ¿verdad? En lo que está mal, ¿qué es lo que está mal? Que uno en el altar se enaltezca, se enorgullezca y desprecies a los demás porque estás ahí. Eso es lo que los hijos de Israel hacían. Y aparte, robaban y hacían cosas con las ofrendas y con lo que el pueblo bendecía a la iglesia, a la congregación. Ellos de ahí hacían cosas y aparte de eso, eran malos consejeros porque a otros jóvenes los aconsejaban mal. Entonces, eso era terrible. Entonces, alguien que está sirviendo en el altar al Señor tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser andar en el espíritu y adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Si no, esa persona va a caer o el sacerdocio va a caer si no hay una corrección. Elí corrigió a sus hijos, pero solamente se mira que aquí los corrigió, no los corregía todo el tiempo, solo una vez. Y lo mismo en los hogares, hermanos, a nuestros hijos tenemos que ayudarlos, que corregirlos, que enseñarles, que respeten a Dios, y si están sirviendo en el altar, mucho más. Esto es algo delicado. Esto no es de que me subo al altar y empiezo a tocar la guitarra. No, esto es algo de adentro, de lo profundo de nuestro corazón. Esto no es de que me subo y empiezo a tocar el piano o a cantar como yo quiero. No, hermano, hermana, esto es de que usted
cómo se va a subir, con qué intenciones, qué propósito hay en su corazón. Alabar al Señor. Nosotros somos alabanza y adoración para el Señor. No podemos subirnos al altar para cantar, para tocar el piano, para tocar la guitarra, si usted no ha sido llamado y llamada para eso. No puede usted, aunque le digan, no puede, porque usted tiene que tener una confirmación de que Dios la ha llamado. Acuérdese, Samuel Dios lo llamó y hubo confirmación de parte de Elí a Samuel de que Samuel era llamado para ser un sacerdote en el futuro. En ese tiempo era un niño, pero después él se convirtió en un anciano y él gobernó Israel, o sea, él fue sacerdote en Israel. Entonces, usted tiene que tener un llamado, una confirmación de que usted va a estar en el altar porque a Dios le agrada que usted esté ahí. Pero si no, mejor quédese sentado, quédese sentada y espere a que el Señor le hable, la llame. Todo es por... El Señor mira las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, al Señor lo que le agrada son las intenciones de nuestro corazón. A Él no mira si usted tiene una voz hermosa, porque esa voz, ese talento, ese don se lo dio Él o se lo va a dar, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Ese talento o predicar o tocar un instrumento, eso se lo va a dar el Espíritu Santo. Eso no hay ningún problema. Él lo instruye, le ayuda y de repente usted ya empieza a tocar y empieza a cantar. Dios no busca, en la palabra no dice, yo busco verdaderos cantores que canten hermoso y que canten muy bien y que toquen perfecto. Él no busca eso. Usted puede cantar muy mal, tocar muy mal, pero si usted en sus intenciones eso lo hace con todo su corazón y lo hace para el Señor porque somos alabanza y gloria del Señor. Si usted predica en su corazón para el Señor y lo hace con intenciones de ayudar, Dios mira esas intenciones, no son malas, no son buenas, no son malas, son buenas. Entonces el Señor le ayuda y hasta lo empuja y le ayuda para que usted lo haga mejor. Pero si sus intenciones son malas, usted tarde que temprano va a caer. O ese sacerdocio o esa iglesia va a caer. Y más si está inflamado, hinchado y engordado, mucho peor. Entonces, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, dar la enseñanza con todo temor y respeto y mansedumbre, cantar, alabar al Señor para Él, para su gloria, para la honra del Señor, porque somos alabanza de Dios. Hasta los animales son alabanza del Señor, todos le cantan. Ahí dicen Salmos, todos los animales le cantan, le claman, le piden que les dé de comer. Ellos también alaban a Dios y le hablan con Dios. Fíjese, mejor los animales hablan con el Señor. Dice que el cuervo le pide su sustento. Ahora nosotros también somos creación del Señor. Tenemos que alabarle, adorarle y glorificar su nombre. Esté en el altar o no esté en el altar. Amén. Y tiene que ser un nacido de nuevo para que usted le vaya muy bien, para que usted tenga un respaldo del Señor en su vida. Y en vez de caer, amén, de caer, de fracasar como él y sus hijos, amén, entonces ser como Samuel, ¿verdad? Que él fue usado por el Señor y respaldado en todo su camino. Dios me los bendiga, los guarde y gracias por escuchar esta palabra del Señor.